que no los quieren aquí, pero terminan haciendo estrictamente lo que la Junta de Control Fiscal desea y quiere. Muchas cosas que han pasado con este cierre de sesión. Ayer ni tan siquiera se pudo poner de acuerdo los cuerpos legislativos entre el presupuesto que propuso la Cámara de Representantes, ni tampoco el del Senado. Fueron a una concurrente y no pudieron llegar a ningún acuerdo. Así que definitivamente muy triste que la Asamblea Legislativa del PNP no haya podido atender esta necesidad. Por otra parte, esta madrugada nos madruga a su vez la Junta de Control Fiscal con un presupuesto, entre otras cosas, para unas agencias y para 10 municipios que está utilizando como modelo. Esto es bien importante porque también se presentó y se llevó a última hora el último proyecto que se vio el pasado jueves, que fue el Código Municipal, un proyecto con un sinnúmero de píldoras venenosas, con lo que se conoce en el argot español como poison pills, de cosas que el lenguaje de esta medida peligrosa, principalmente para cuestiones fiscales de este país, armonizar un sinnúmero de estructura de financiamiento presente y futuro que tienen efecto e inciden en los municipios. Por un lado, esto se aprueba con la presión de los alcaldes, quitándole lo que fue el tema de los impuestos que pongan por las servidumbres de telecomunicaciones que puedan imponer los municipios, que el sector de telecomunicaciones se alzó absolutamente en contra de esta situación, pero no leyeron otros sectores que pueden estar afectados por este tema. Y por otro lado sale la Junta de Control Fiscal diciendo un lenguaje absurdo, totalmente distinto a lo que se legisla allí, y estableciéndole a 10 municipios un programa, un proyecto, un diseño de un presupuesto donde tienen que cumplir, y se les pidió una información que los municipios, la gran mayoría, no cumplieron, y que la Junta de Control Fiscal ha utilizado como modelo para poner técnicamente en sindicatura a unos próximos municipios eventualmente en este país. Han estado sucediendo muchas cosas en este cierre de sesión, y este asunto fiscal pues indudablemente ha llamado mucho la atención. I'm mute. Sí, parece que sí. Estás en mute. Vamos a darle el saludo a Migdalia Padilla Albelo, que ya se incorporó, y vamos a darle entonces el turno al licenciado Adrián González Costa. Adelante. Salude primero, senadora. Ay, disculpa, Adrián, buenas noches. De momento me cogieron de sorpresa. Primeramente, muy buenas noches a Irsa, a ti, Adrián, igualmente a Javier. Es un placer estar un miércoles más con ustedes. Verdaderamente hay quizás muchos temas, muchas cosas que discutir, pero para eso vamos a estar cada uno en sus respectivos turnos. Claro que sí, Adrián, licenciado. Muchas gracias, senadora. Mira, Ada, el presupuesto pasó por varios procesos. Tuvimos tres proyectos de presupuesto. El que, ¿verdad?, el que comúnmente se le conoció como el de la Junta, el de la gobernadora y el sustitutivo, que finalmente fue lo que se aprobó en la Cámara, que era la mezcla del de la Junta y el de la gobernadora. El Senado aprobó otra cosa, así que son 4. Y finalmente ayer se fue a comité de conferencia el sustitutivo de la Cámara, y ese pues fue finalmente la versión final, pero igual terminó siendo el de la Junta, porque aunque no era el presupuesto de la Junta, contemplaba los mismos números y las mismas recomendaciones de la Junta, e incluso añadieron cosas, datos, ¿no? Cifras, perdón, que estaban sujetas a que en el futuro la Junta las aprobara o no, como por ejemplo el gasto de las elecciones.
Para las elecciones se contemplaron 9 millones de dólares, pero en el mismo presupuesto hay un párrafo que lee que esa asignación de 9 millones de dólares para los gastos eleccionarios primero tiene que pasar por un informe de la Comisión Estatal de Elecciones y posteriormente a la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Así que realmente quizás no hay un presupuesto aprobado al 100%. Habrán algunas partidas aprobadas, pero muchas partidas se van a quedar para que la Junta las siga evaluando. Lo que quedó de la Junta, porque ya viste hoy que salieron corriendo Carrión y la otra persona que no me acuerdo el nombre. Carlos. Carlos García. Carlos García. Es que tiene un apellido, un apodo poco común. Caco. Caco García. Sí. No quería decir Caco. Decía, es Caco, pero ¿cuál es el nombre? Carlos García. Carlos García. Fue el presidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo Fortuño. Así es. Y fue bastante cuestionado su nombramiento porque la Junta iba a bregar con esa deuda, que eso podía incluir auditarla, y había un conflicto de intereses craso en cuanto a su nombramiento, ¿verdad? Y las funciones que iba a ejercer como miembro de la Junta y las que ejerció como presidente del banco cuando Fortuño. Estoy siendo invadido aquí. Presidente de Jerez, si te recuerda de la Ley 7. Sí. Así que, como dijo Juan Dalmau, gracias por nada a los que se fueron de la Junta porque llegaron con una deuda impagable. El gobierno hacía tiempo no pagaba un centavo. No, han ahorrado billones de dólares para el pago de la deuda, dejando un montón de servicios esenciales a mitad, triplicando el costo del OPR, y al día de hoy la Junta no ha pagado un centavo de la deuda, que es su única función. Así que eso resume el presupuesto, ese último presupuesto de este cuatrienio, y como decía el representante, pasaron muchas cosas interesantes en el fin de sesión. Vimos que se aprobó la reforma electoral, vimos lo de Mar Chiquita, que generó una gran controversia al punto de que el presidente del Senado ordenó retirar el proyecto por la fuerte oposición que tuvo. El proyecto de retiro digno, que los maestros y las maestras estuvieron anoche hasta bien tarde cabildeando e incluso tomando medidas como paralizar el tránsito, entrar al Capitolio y sentarse en el pasillo para lograr que se aprobara la medida antes de las 12 de la noche, y no pudo ser. Así que, pues, no sé, se rumora de una extraordinaria para distintos temas, ya veremos. Bueno, senadora Migdalia Padilla Albelo, usted es presidenta de la Comisión de Hacienda y obviamente pues conoce todo lo que ha pasado, y usted nos dijo la semana pasada en este panel que prácticamente lo que envió la gobernadora y lo que había enviado la Junta era igual, con excepción del bono de Navidad y una que otra cosa. Usted dijo que era idéntico. Finalmente, ¿quedó el bono? ¿No quedó? ¿Cuál es el cambio? Bueno, fíjate, el cambio, pues ninguno, porque no se aprobó el sustitutivo que salió de la Cámara. No se aprobó nada. Sencillamente ni siquiera fue a comité de conferencia, ¿verdad? Por la discrepancia que podía haber entre Cámara y Senado. Y sin embargo, pues se quedó entonces, como en una entrevista que yo tuve el viernes pasado, pues que se queda el presupuesto vigente, pero como promesa está por encima de lo que son, ¿verdad? Las leyes aquí en Puerto Rico. ¿Cómo el de ellos? Sí, sencillamente va a ir el de ellos con uno que otro ajuste, porque tengo entendido que tanto Carrión como Carlos García ahora pues dijeron que ellos aparentemente habían identificado para el bono de Navidad. Pues me imagino que esos ajustes que dice la Junta que va a hacer a su presupuesto, pues sería, pues vamos a pensar que sea el bono de Navidad, pero no podemos olvidarnos que dentro de las enmiendas que el Senado presentó, una de ellas fue para WIPR, o sea, el canal de gobierno, ¿verdad?, de televisión, y que esa partida, pues ellos no la habían incluido en la Cámara, sin embargo nosotros sí. Aquí pues, hubo una diferencia entre ambos presidentes de los cuerpos, porque nosotros hicimos el trabajo, Ada, como, ¿verdad?, en poco tiempo, 2 días, que apenas daba para analizar un presupuesto de sobre 10 billones de dólares y un poquito más. Por lo tanto, en todo este proceso, pues no llegaron a acuerdos algunos. Entonces lo que se queda, digo, la ley dice que es el presupuesto vigente, el que terminó en el día de ayer, pero sin embargo, pues lo que podemos entender que
que lo que va a venir es el presupuesto que ellos sometieron el día 10 de junio. Eso en cuanto al presupuesto. Para mí, pues era la primera vez que yo veía en 20 años que llevo en la legislatura, donde podía ver que el presupuesto, la resolución, pues se convirtió del Ejecutivo, se convirtió en un sustitutivo, donde fue una mezcla de básicamente la resolución de la Junta versus la resolución de la Ejecutiva, en este caso de la gobernadora. Por lo tanto, un sustitutivo del presupuesto de la Junta y el del gobierno, me parece que no era tan sencillo tomar decisiones sobre unas discrepancias tan grandes como esta, pero sin embargo nosotros hicimos unas cuantas enmiendas, entre ellas mantuvimos algo bien interesante que la Cámara había traído, que era una asignación de unos $500,000, un poquito más, para la red sísmica. Sabemos nosotros todavía el área sur de Puerto Rico sigue temblando y la red sísmica no tiene los recursos necesarios para poder monitorear y poder orientar, ¿verdad?, especialmente la gente afectada en el área suroeste de Puerto Rico. Así que cosas como esa, pues me parece a mí que es preocupante, y te traigo esa y puedo traerte quizás lo de WIPR, como también lo que presentaba Adrián con relación a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que habían llegado a unos buenos acuerdos la comisión con la Junta y inclusive puede haber un sobrante después que termine las primarias de demócratas que hay ahora en julio, y quizás puede haber algún tipo de sobrante con las primarias del 9 de agosto, y que eso pues tenía un estimado de unos 7 millones que se le iba a permitir a la Comisión Estatal de Elecciones hacer uso de esos 7 millones para las elecciones generales. O sea, yo creo que había un buen ambiente para, pues, ¿verdad?, resolver lo de la Comisión Estatal de Elecciones, que yo entiendo que la Junta ya había tomado decisiones en reuniones que habían tenido con ellos. Así que son los casitos que uno puede decir que se quedaron en el aire. Me parece que por lo menos esa de la comisión, pues me parece que estaba ya bastante adelantada en términos de la Junta y la comisión. Otro detalle bien interesante también que se pidió una asignación fue para lo que establece la ley 8 del empleador único, que es lo de la distribución y la retribución de los empleados públicos. Originalmente la gobernadora había presentado en su resolución, no en su resolución porque tampoco en la de ella aparecía, como no aparecía en la Junta, pero sí en el memorial hablaban de unos 60 millones para esto, ¿verdad?, para cumplir con la distribución y retribución de los empleados públicos que está establecido por ley 8, que es la ley del empleado único del 2017. Por lo tanto, esa pues fue algo que se quedó, aunque acá se había bajado a 57 millones, la Cámara había asignado 25 millones. Cosas como esa fueron mayormente las discrepancias, pero yo creo que las discrepancias, hubo algo en términos de la no o ninguna o no llegar a unos acuerdos entre ambos presidentes de los cuerpos. Sí, ¿Qué otra cosa habían empezado que no los había escuchado porque entró un poquito tarde al programa? No, básicamente estábamos empezando con este tema y de hecho yo escuché al presidente de la Cámara y lo dijo en conferencia de prensa que él no iba a cambiar absolutamente nada de lo que él había trabajado, así que no había forma de que llegaran a un acuerdo, y ya se sabía porque él dijo que no importaba lo que hicieran en el Senado, que no iba a cambiar un ápice de lo que ya él había aprobado, como lo había aprobado con el apoyo de la Junta y demás, así que se sabía que ahí no había diálogo posible. Javier Aponte Dalmau nos dijo que se tenía que retirar, por lo tanto le voy a dejar el uso de la palabra un momentito antes de irnos a la pausa y continuamos entonces con Migdalia Padilla y con el licenciado Adrián González Costa. Hoy el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó que a raíz de la notificación de la FDA ordenó retirar las pruebas serológicas que se están utilizando, las pruebas rápidas, marcas Clarity e Instant View. Y entonces esto adicional a que también se anuncia de que iban a haber arrestos a los viajeros que no se quisieran dejar hacer las pruebas del COVID-19. Y esto me trae a una pregunta, y es ¿hasta cuándo se van a seguir haciendo las pruebas serológicas gastando dinero que no tenemos, cuando todo el mundo ha dicho que eso da falsos positivos y que hasta que no te haces la prueba molecular por la nariz,
Por ejemplo, el caso más notorio fue el de las empleadas de comedores escolares. Sobre 35 dieron positivo y cuando le hacen la prueba molecular, todas dieron negativo. ¿Y cuál es el show? ¿Vamos a seguir gastando dinero en eso? Pues no lo sé. Es la segunda o la tercera vez que oigo que tienen que recoger estas pruebas y vamos a seguir en esa. No entiendo, porque cuando le han preguntado, el secretario ha dicho que como quiera se las tienen que seguir haciendo. Pues de verdad no puedo entender la situación y quiero entonces una reacción de Javier Aponte antes de que se retire. Mira, Ada, muy lamentable eso, porque... Te escuchas bajito, a ver si te puedes acercar al micrófono. Adelante. Sí, tú dices que lamentablemente no hay recursos. Sí hay recursos. Ese es el problema, que hay dinero federal y mucho para las pruebas, porque las del casito de los 19 millones se detuvo y se devolvieron. Así que sí hay dinero para hacer pruebas. Lamentablemente, ese no, el de los empleadas escolares no es el único. En el municipio de Vieques fueron allí, hicieron un montón de pruebas, dijeron que en Vieques había un sinnúmero de personas contagiadas y era totalmente falso. Como bien tú dices, estas pruebas, la cantidad o la certeza que tienen al momento de hacerlas son muy bajas. Claro, pudiésemos argumentar el asunto de que pues no tiene mucho costo, pero qué eficiente tiene gastar dinero en unas pruebas que no tienen ninguna razón de ser. Pero no es tan solo eso. El problema más grande existe con el contact tracing, que no lo hemos podido lograr que ningún municipio, ni tan siquiera olvidémonos del Departamento de Salud. El Departamento de Salud no tiene cabeza, no tiene capacidad para obviamente llevar a cabo una política de contact tracing que sea razonable. Y entonces, pocos municipios han podido hacer o llevar a cabo esta función y nos encontramos en este momento en que aquí hubo una semana que habían personas que estaban contagiadas y unos días después, antes de comenzar abril y la presión de la gobernadora del sector empresarial y comercial para abril, pues los números cambiaron y así de momento a la nada, entonces existían descontagiados. Yo quisiera buscar estas palabras, las definiciones del glosario de estos dos términos, porque en términos de un día, los números de los contagiados cambiaron por miles de personas. Entonces, aun cuando sea así sean, y tengamos el asunto de que tú le haces una prueba a alguien y no sabes el resultado hasta varios días y hablamos de posibles contagios y no estamos haciendo lo que se debe hacer en términos de salud pública, entonces, por el otro lado, hay un relajamiento con respecto al uso de las mascarillas y las cosas, porque la gente piensa que aquí la pandemia se fue. Yo no sé a quién le ha dicho que la pandemia se fue o que encontramos algún antídoto para contrarrestar este COVID. Y entonces vuelve el asunto de la apertura del aeropuerto. Y miren, está más que claro que todas cada una de las jurisdicciones, siendo la salud un hecho de alto interés público, sí cada estado puede establecer restricciones para determinar, ¿verdad? Las personas que pueden entrar, aunque sea técnicamente un elemento en donde hay campo, digamos, ocupado del gobierno federal. Sí se ha determinado que algunos estados han establecido requisitos adicionales para la protección de la vida de los ciudadanos, la salud de los demás, y esta situación que la gobernadora ha planteado y que a partir del día 15, ¿verdad? Todo el mundo en el sector comercial y hotelero del país y turístico del país, hagamos un esfuerzo, aunar esos esfuerzos para que todas las personas que lleguen, líneas aéreas, todo el mundo, pueda hacerse público el que se tenga que hacer las pruebas antes de llegar aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos tenido un poco de control sobre la pandemia en esta etapa, yo que
vivo en un municipio donde tiene área turística, por ejemplo Isla Verde, y veo las cosas que veo allí todos los días y me horrorizan. Que estoy haciendo campaña por la región noreste del país y que paso por los kioscos de Luquillo y benditas sean las ganas que me dan, porque tú ves la gente allí, yo no me paro allí, y tú ves la gente sin las máscaras de playa, como si que llegan cientos de fotos diarias de la gente haciendo lo que le da la gana en todos los municipios, en diferentes lugares de chinchorreo y de vacilón, sin mascarilla. Eso es así. Y como dijimos en otra de los programas, que ya la responsabilidad es de nosotros, ya el Estado ha hecho muchísimo por guardarnos aquí 2 meses para que la pandemia no se tomara un rumbo incontrolable y que la salud pública, los hospitales pudiesen garantizarle a todo el que llegara allí un respirador, ¿verdad? Y que no se ha ido fuera de control. Pero nosotros mismos, los turistas que están llegando, es que hay que ir a la zona de Isla Verde para que nosotros veamos allí los turistas haciendo fila para entrar a negocios sin máscara y honestamente, aquí hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que hay que redoblar con la misma policía, tanto estatales como municipales, en las áreas turísticas. Aquí hay que no se ponga una máscara, si hay que multarlo, hay que buscar alternativas. No se le puede dejar todo en manos del Estado. Yo creo que el sector privado aquí tiene que tener la obligación y tienen que haber consecuencias. El que aquí no siga las instrucciones con respecto a la llegada aquí. ¿Necesitamos el turismo? Seguro que lo necesitamos. ¿Necesitamos los empleos que relacionan al turismo? Sí los necesitamos, pero depende de nosotros también. Y obviamente de poner en cumplimiento estas medidas, que no se queden en el vacío, porque de eso depende la salud y la vida de todos nosotros. Pues nada, le agradecemos esta media hora que pudo estar con nosotros. Sé que tiene otros compromisos, así que continuamos entonces el turno. Me parece que le corresponde a Adrián. Gracias, Ada, gracias a ti. Y por compartir con los demás compañeros. Buenas noches. Claro que sí. Igualmente, cuídate. Vaya a hacer campaña. Estoy en campaña. Que tiene la polo roja de caminata, lo sé. Estamos en campaña, ¿verdad? Estamos en campaña. Diciéndole gracias al representante Javier Aponte Dalmau por el Partido Popular Democrático, que se retira, y continuamos entonces con el licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño, que le toca su turno al bate aquí. Estábamos y que no hablando hace campaña sobre... los miércoles para estar en tu programa. Mira, así soy. Qué fiel eres, muy bien, eso está de igualmente show. Yo. Ahí está. Ustedes representante. se portaron bien. Mira, el tema es lo del secretario de Salud, que tiene que retirar las pruebas, y obviamente pues unido a eso el asunto de arrestar a la gente que entre como Juan Pancho Carequeso. Y le añado que ayer el doctor Hernán Padilla nos decía que él entendía que aunque las personas trajeran una prueba de Estados Unidos, no tenían que hacérsela, porque eso no decía nada, a menos que la tuviera 24 o 48 horas antes, y eso no va a ser así porque en todos los lugares... se contagió en el avión. Exactamente, así que vamos con el licenciado. El virus está incubando. O sea, una prueba de 24 horas o 48 no es garantía de que esa persona no está portando el virus, porque, ok, te lo hiciste hace 2 días, pero si contrajiste el virus hace 3 días, todavía no se va a manifestar en la prueba. Yo he tenido que hacerme la prueba por sustos que he pasado por gente que ha dado positivo por la cosa esta, y la primera vez tuve que esperar 7 días para hacerme la prueba, que fue el tiempo que transcurrió de haber compartido con una persona que había dado positivo, que igual después dio negativo. Pero yo creo que el asunto no es cómo bregar con las personas que llegan al aeropuerto, cómo bregar con los que andan por ahí sin mascarilla. Yo creo que la raíz de todo es la sobreconfianza que está transmitiendo el gobierno a la gente, que provoca que la gente entonces ande descuidada. Porque si siguen reabriendo, si siguen diciendo que se va a flexibilizar, la gobernadora sigue tirándose selfie en las caminatas y en las caravanas sin mascarilla. Espérate, que eso está bueno, aguántalo ahí. Es que Yolanda Ramos nos tiró la música, no la escuché, y nos dice que tenemos que hacer una pausa obligatoria, y me comprometo a que termines tu turno. Así sí, ¿cómo no? quedamos con el asunto de las caminatas y las mascarillas. Sí. Ok.
Esta es la poderosa. Yo camino. Radio, la única ¿Me escuchas? Sí. Yo camino, pero yo no me quito la mascarilla ni me tiro fotos con nadie. No dejo que la gente se tome fotos. Yolanda Digo que no. me llama y me dice, mira la pausa, yo te tiré música y yo no la escuché, pero nada, ya cumplimos. Cuando empecé yo ya estaba la música. Cuando yo empecé ya la música estaba, yo Pero no yo no estaba la oyendo. escuché, ¿qué me pasó a mí? 103.9 FM. Espera que querías ponerte un fondo musical, Adrián. Sí, sí, Ella me sí, eso dice, era. Te habla el licenciado Charles Thomas. Ayudo a personas a erradicar quiebra. Los El últimos perro se años fue. han sido muy difíciles para la familia Lo vi, qué bello puertorriqueña. está. 2 huracanes, Está una grande, junta está grande. fiscal, Mañana va para la varios caminata terremotos conmigo. y ahora ¿Cuántos meses el tiene? coronavirus. 4. Si como consecuencia tu Está casa o enorme. carro está en atraso y Sí, no sabes cómo 31 pagar libras pesó hoy. préstamos y tarjetas, Ese es va a hora pesar de que del enfrentar la grande quiebra. de esta Este es mesa, el yo mejor creo, del momento alto para de esta liberarte de mesa. las preocupaciones y recuperar tu paz ¿Es la mental. raza? Oriéntate, llama hoy. Dogo de Burdeos. 50 Eso es 50 75. Son enormes. Puede pesar hasta 130 libras. Ya se come 3 tazas y media de purina. Cirugía oncoplástica en el Buenas SBC noches, mi Clínicas gente. de Saludos, Senos, gracias por dirigido por la acompañarme. cirujana Déjame doctora entrar al live. y su ¿Ah? grupo de cirujanos. Déjame entrar al live a ver qué está diciendo para la gente. atenderles lo antes Por posible. ahí están. tomando Mira, las medidas para su seguridad por el esta COVID-19 noche comparto lo que estamos personal. haciendo en el Zoom, Para citas, ¿ok? llamar Para al que lo... 787-740. Ahora lo puedo grabar. 787-740-2120 o escribir Ella en está hoy Facebook oculta. SBC Clínicas de Senos. Ayúdanos a ayudarte. Bien, está ahí. Mensaje de EARP Puerto Rico. Con tu participación en el algo, Ada? 2020 se Sí, asignan que ahora millones de vamos a grabar a la más del Facebook Live, la transmisión del Zoom y la voy a compartir todas las noches. Reales en los próximos 10 años. Nuestro desarrollo económico y Para la programación. próxima. Yo llegué prácticamente después de las 12 de la noche aquí desde anoche, que fue el último día. Y te juro a ti que hoy he estado prácticamente con una temperatura horrible, calor, el pelo, todo estoy fea. No, eso Nuestras me da pena abuelas, de que me todo lo que te curaban tengas ahí. con un sobito. Y el revolú que Con pasó manteca ayer de ubre en en el la Senado, vaquita. lo vi. Sus ingredientes naturales ¿Lo viste, verdad? generan un Sí, calorcito penetrante que alivia los dolores asociados con No, pero no fue en el Senado, fue en la Cámara. artritis, torceduras, No, dolores pero los de espalda, que estaban las en el piso, fracturas y yo los vi. magulladuras. Para un alivio Ah, no, rápido, pero pues no fue en el usa Senado, tú manteca estabas de ubre hablando de en los la que estaban en vaquita, un remedio los casero maestros tan que estaban antiguo protestando como al el frente por sobito. lo de la medida de retiro. Manteca de ubre en la vaquita. ¿Estabas allí, El Adrián? remedio de ayer, el ¿Dónde? alivio de siempre. Adrián no estaba. Solicítalo Yo no en tu estaba allí. establecimiento favorito. No, Adrián no. ahora ya estaba durmiendo. Actívate estaba ya durmiendo, en pero estaba 1red247.com. asustada. El mejor servicio profesional de transmisión por internet. ¿Estabas En asustada? monored247.com. Ay, sí, a mí me impresiona tendrá lo cuando último en veo tecnología, revoluciones de diseño de policía y todo ese páginas, tipo de desarrollo cosas. Contamos con No te los- creas que para nosotros, por lo menos yo, para mí pienso que cualquier persona bajo el desespero o la situación te pueden atacar y uno no lo sabe. O llama al 1-800-283. ¿Sabes? En el caso mío, que he estado trabajando con esto del retiro, pues me preocupó más. Noticias de más sólida señal en todo Puerto Cuando yo llegué a trabajar en agencias de gobierno, eso era siempre algo de lo que Avance Ah, no, pero la pasaba. ¿cuántos hemos visto? La rama judicial de Puerto Rico desmintió las expresiones del senador por el Partido Nuevo Progresista Nelson Cruz de que el juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la gobernadora Wanda Vázquez, Cuando trabajaba había con la del retirado Fondo del el Seguro de Estado, que le presupuesto. tiraron el La botellazo de pregunta agua. de la prensa. A otros, pues cuando El los que oficial andaban de allá prensa con de la Fortuño, que le Judicatura, metieron Daniel tiraron el Rodríguez, huevo indicó que no, allá en no es Fajardo, cierto. El así juez En Fajardo. Díaz Reverón no ha presentado que es incómodo su todas esas cosas, renuncia. pero pues Ante el hecho de que múltiples miembros de la Junta de Supervisión Fiscal contemplan renunciar, la Casa Blanca y el liderato del Congreso han comenzado conversaciones sobre cómo sustituir esas plazas. Múltiples miembros de la Junta han expresado su interés en dejar la Junta en un futuro cercano y la Casa Blanca ha comenzado a trabajar con los líderes del Congreso para trazar un camino a seguir para que la Junta pueda continuar su importante trabajo, indicó un funcionario de la Casa Blanca. Y durante la tarde de hoy, en la sala de investigaciones del Tribunal de Ponce, se radicó cargos contra Samuel Ramos Sánchez, de 68 años, bajo el artículo 133 de actos lascivos por hechos ocurridos en Ponce. Según información para el año 2019 y hechos ocurridos en Ponce, Samuel Ramos Sánchez cometió el delito de actos lascivos contra una menor de 10 años.
La investigación estuvo a cargo de la agente Karen Rivera Adrián, Santiago de la División de Migdalia, yo quiero Delitos hablar del tema Sexuales, de la y comisión a su vez estatal de consultó elecciones. ante el fiscal Miguel Ajá. Almeda, De el lo cual que devolvieron, instruyó lo tengo ahí. la Pero denuncia vamos por a el terminar delito este de tema. actos lascivos. El juez Rafael Torres determinó causa para arresto e impuso una fianza de $8,000, la cual fue Ya empezó prestada. Adrián con Radio La su Poderosa vocabulario 744. folclórico, eso tengo que escucharlo. ¿Cuál? Para participar en el Ya te programa escucharé, Directo al Punto, yo te conozco. los números de teléfono a marcar Acuérdate que van a hablar de la comisión, Adrián. 759-9111 y el Ahorita, no, yo estaba con las 787-689-0050. mascarillas ahora, ¿verdad? Ah, no, Las te caminatas. quedaste de las Y mascarillas. regresamos a Directo al Punto. Soy Adahitza Cortés y usted está en sintonía con su programa Directo al Punto a través de Cadena Guapa Radio. Seguimos con los panelistas, el licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño y la senadora Migdalia Padilla Albelo por el Partido Nuevo Progresista, y ya se retiró el representante por el Partido Popular Democrático. Y vamos al turno de Adrián, que estaba hablando de las mascarillas y de los selfies, así que vamos a escucharlo. Es que hay un falso sentido de seguridad y de que ya esto pasó, y me preocupa que ese falso sentido lo está expresando el mismo gobierno a través de sus acciones. Y decía antes de la pausa que mientras, por ejemplo, hoy Plaza de las Américas eliminaron el requisito de sacar citas. Mira, hoy es el Día de los Perros en el programa. Ya yo no puedo hacer eso con el mío. Eliminaron el requisito de sacar citas. O sea que Plaza de las Américas va a estar como cualquier día. Y entonces, si vemos al gobierno, específicamente la gobernadora, los senadores, los legisladores, andando por ahí sin mascarilla, tomándose selfie, sin guardar distancia, porque la mascarilla no te exime del requisito de estar a 6 pies de otra persona. La mascarilla es que si estás a 6 pies y tienes mascarilla y ambos están contagiados, la probabilidad de contraer el virus se reduce a un 20%. Eso es lo que hay que hacer. Pero mientras sigan dando ese ejemplo, la gente va a seguir sobreconfiándose. Y hoy salió una noticia que las hospitalizaciones se duplicaron, las hospitalizaciones por COVID. Este fin de semana se duplicaron a lo que había. Y esto obviamente coincide con la flexibilización. No era que no se flexibilizara, era que, como he dicho anteriormente, debió ser de una forma más escalonada, más paulatino, porque ahora eso se duplicó y no se sabe. Son gente mayormente joven. Yo deduzco que es gente que trabaja en centros comerciales, quizás en el sector turístico, pero por las edades de esa gente que está hospitalizada son personas que volvieron a sus lugares de trabajo, y eso genera un problema grandísimo. ¿Sabes? Genera un problema grandísimo porque hoy lo contrajiste en un centro comercial, pero lo llevaste a tu casa. Lo llevaste a tu casa y en tu casa lo llevaron a otro sitio, a lo mejor lo llevan al supermercado, a lo mejor lo llevan a sus otros centros de trabajo y a su vez, por eso es que en Florida, por ejemplo, un día hay 2,000, otros 7,000 y otros 10,000 porque no hay control. No hay control, y esto es una red de contagio feísima. Nosotros estamos en campaña, pero yo ni me tiro fotos con los míos, ni con las casas que visito. No dejo que la gente salga a darme la mano ni a saludarme. Los dejo que se queden en la marquesina y yo me quedo afuera a mucho más de 6 pies. Y lo agradecen. Digo, mire, no salga para acá porque yo voy aquí casa por casa y no voy a estar transportando el virus de una casa a otra, así que quédese ahí, estamos aquí para que nos vea, para que nos salude, le dejamos hojas sueltas. Eso es lo correcto. Y eso es lo correcto. Le dejamos hojas sueltas, y los que están repartiendo las hojas sueltas tienen guantes para que la gente tampoco se sienta que se les está dejando los gérmenes de los que van caminando. Y así hay que acoplarse. Ahora digo yo, nosotros tuvimos cibernéticos mucho tiempo, pero si flexibilizaron todo, pues ¿por qué no hay casa por casa como siempre se ha hecho? Así que yo, pues, ojalá me equivoque, pero como va la cosa, yo creo que vamos a ver un segundo repunte en la pandemia por lo que está pasando aquí y por lo descontrolado que está en Estados Unidos, que siguen importando el virus para acá. Esos aviones deben ser un poco grandísimos de contagio. Ustedes llegaron 45 vuelos de Estados Unidos y como 12 eran de la Florida, que la cosa está tan mala. Yo creo que más
estoy todavía contestando la pregunta de los arrestos y las pruebas en el aeropuerto obligatorias. Con enmendar la orden ejecutiva a, por ejemplo, prohibir el hospedaje, se economiza un montón la gobernadora. Yo sé que es un golpe al turismo, yo sé todo eso, pero ¿qué es más enmendable? ¿Recuperarnos después o tener los hospitales a capacidad y que se nos muera la gente? O sea, hay que poner en una balanza. Yo fui a Vieques el sábado, que dicho sea de paso, la lancha me dejó otra vez. No me dejó, no salió. Hemos hablado de esto un montón de veces. Claro. Dicho sea de paso, venía el sábado a las 6 de la tarde y la lancha no salió ni la de las 6 ni la de las 9. Estás en mute. Entonces, La en lancha no Vieques salió. no salió. Lo Bueno, dejo a pie. paréntesis. Yo compré boleto para la de las 6 de la tarde. Ya había llegado todo el mundo al terminal. Empezaron a contar con la cosita esa de metal y llegaron a un punto que dijeron, de aquí para allá No se van. no se pueden montar porque se vendieron boletos contemplando la lancha grande y la que vino fue la pequeña. Pero no se Ahí preocupen estaba que el licenciado Adrián González y ahí Coto y estaba se yo, quedó. los que nos quedamos. Y mira cómo funciona. Pero no se preocupen que esa lancha pequeña va y vuelve y los viene a buscar a ustedes. Ah, pues está bien. Porque se fue hasta antes de Perdona, tiempo. perdona No, que nos hombre, es riamos, que ¿verdad? Pero es que te Pero que es que te está quedaste. cómico. sí, la lancha no volvió y nos dijeron, no, Y Adrián se se va. quedó. Y Adrián se quedó. Se va a las 9 de la noche. Ah, pues está bien, nos vamos a las 9 de la noche. Pues, ¿qué pasó? Para efectos de la boletería y la bitácora de allá de Vieques, allí iba a llegar una lancha a las 8 para salir a las 9. Para efectos de Ceiba ya no había más ninguna lancha. En Vieques se mataron vendiéndole boletos a la gente para que se fueran a las 9 de la noche, pero en Ceiba no tenían contemplado mandar ninguna lancha para dar ese viaje. Así que yo me fui de allí, me dijeron, tienes que venir mañana a las 6 de la mañana. Yo me fui, pero todavía no me han empezado a llegar los del viaje de las 9, que tienen que haber llegado y se encontraron con que no había lancha. Entonces, Bueno, ese era el paréntesis. Cerramos el paréntesis. cerrando el paréntesis, en Vieques la gente está muy preocupada por la apertura al turismo, ya sea de la Isla Grande o afuera. Pues allí hay como un boicot. Los hoteles no están operando, los restaurantes no están operando, las playas no están abiertas, excepto una, que es la que maneja el gobierno central, que es un balneario, que son Bay. Los alquileres de carros no están operando porque no quieren fomentar que se les llene la isla de turistas. Ya. Algunas hospederías van a empezar a recibir turistas a partir de la última semana de julio, pero solamente turistas de la isla grande. No van a permitir turistas extranjeros, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de la China. Así que allá hay una conciencia bastante grande y la cosa de tener la mascarilla puesta todo el tiempo son muy rigurosos en todos sitios, empezando, tengo que reconocerlo, empezando por los de la ATM. Es verdad que no hay ningún tipo de precaución cuando uno se sienta en la lancha, te puedes sentar lo mismo al lado de alguien que a las 4 sillas que se supone que se dejen. La carpa donde se espera es un tumulto, que allí tampoco hay distanciamiento social. Así que te digo, el estacionamiento es bien lejos del terminal. Hay que coger una guaguita. Yo fui a pie con todo el calor que hacía, porque en la guaguita se iban a montar 5 turistas, asumo que norteamericanos, sin nada. Y nadie les dijo nada. Yo les dije, yo no me voy a montar en esa Ya no voy guaguita. ahí. Yo no voy ahí, yo camino Bueno, aquí aunque me deshidrate. como sé que no tenemos mucho tiempo, vamos con Migdalia Padilla, porque quiero, aunque sea al final, tocar lo de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí. Senadora. Cogiendo el pie forzado de Adrián con relación a las mascarillas y también lo que comentó Javier con relación a Isla Verde y demás, Adrián decía, ¿verdad?, que posiblemente en los centros comerciales, ahora mismo pues ya Plaza Las Américas no es con cita para tú poder ir y demás, ya se abrió completamente. Yo iría más lejos todavía. Yo frecuento, Adrián, con el área oeste, pues, porque tengo un camper allá y cuando puedo darme mis fugaditas para allá, pues me voy. Allí lo que vemos en las carreteras del área oeste son guaguas con los famosos chinchorreos, las áreas donde son pop o cosas, ¿verdad?, este tipo de negocios. Es muy cierto, mucha juventud, por eso es que se duplicaron o quizás la cantidad de enfermos ahora mismo en los hospitales, de gente joven, porque realmente ninguno te utiliza la mascarilla, pues porque no la van a tener dándose también la cerveza o dándose el trago.
pero hay un descontrol que solamente nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? De manera consciente, podemos controlar. Es bien difícil que el gobierno, la policía y demás, porque primero no damos abasto, porque es más, la gente que está en la calle sin mascarilla, piensan que aquí esto ya se acabó, que estamos todo el mundo por la libre. Me parece que eso es lo que quizás las decisiones que se toman a nivel gubernamental no piensan las consecuencias de lo que esto puede pasar. Ahora, por más que el gobierno busque que si poner, enmendar las órdenes, etcétera, pues mira, me parece que si nosotros como individuos no estamos conscientes de los efectos de todo esto, pues mira, me parece que ahí está el problema mayor. En cuanto a lo que mencionaste, Ada, con relación a las pruebas, yo entiendo de que si una prueba rápida, ¿verdad? La que es la serológica, creo que es como se llama. Sí, esa misma. Esa prueba realmente no es ninguna garantía de que la persona, lo mismo te puede dar un falso positivo, como también te puede dar positivo y te hace entonces la molecular y sale negativo. Yo creo que hay un gasto demasiado de grande e innecesario con relación a la prueba, ¿verdad? Serológica. Yo creo que lo que se vaya a invertir debería ser en la molecular, que es la más certera y es la que te va a decir si la persona está positivo o negativo. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que levantar ya, ¿verdad? Ya sea buscar la manera cómo podemos controlar, pero eso de que se sigan haciendo me parece que es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y que no le da ninguna garantía a esa persona si lo tiene o no lo tiene. Así que yo creo que si nosotros queremos de alguna manera, ¿verdad? Poder después tener un sistema de rastreo como debe ser, pues me parece que con la molecular lo podemos hacer con más, ¿verdad? más certera y a la misma vez con mucho más responsabilidad. En cuanto al dinero que pueda haber para la compra de estas pruebas, yo creo que Puerto Rico, ¿verdad? Con el paquete económico y hay unas asignaciones federales que es precisamente, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con el COVID, hay dinero suficiente y Adrián mencionó los 19 millones, ¿verdad? Que todo el mundo conoce la novela que pasó aquí, pues que volvieron donde tenían que estar. Pues mira, esos 19 millones no son fondos federales, esos 19 millones son dineros que vienen del Fondo General de Puerto Rico. Por lo tanto, yo creo que quizás no podamos usar esos 19, pero creo que hay el dinero suficiente para comprar las pruebas y me parece que quizás puede ser menos el gasto si dejamos de hacer la rápida o la serológica y mantenernos entonces en una prueba debidamente identificada, que no sean pruebas que realmente crea la duda de que no son pruebas que nos pueden garantizar a nosotros seguridad en el uso de ellas, como también en cuanto a los resultados. O sea, yo creo que es bien sencillo, vámonos con una sola y buscar quizás si tienes que pagar un poquito más, pero que haya mayor seguridad en lo que estamos utilizando. Que recuerden que esto es para seres humanos. El tema para cerrar es lo del comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Lynn Merle Feliciano, que había anunciado ayer martes que el Tribunal de Primera Instancia, por acuerdo entre las partes, dejó sin efecto la resolución del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, relacionada con los planteamientos presentados por el PPD, de que hay 5.551 electores que aparecen inscritos en más de una jurisdicción en la solicitud y que exige que se depuren las listas y que se eliminen aquellos que no sean electores de Puerto Rico. Así que están inscritos estos 5.551 tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Así que, Adrián, un comentario final y para Migdalia también. Eso, brevemente, eso venía cuajándose desde el huracán María, porque los organismos electorales de Estados Unidos, hay creo que 11 o 13, que es prohibido tener doble inscripción. Y entonces ellos piden, cuando vas a sacar tu tarjeta electoral de allá, que llenes una affidavit como que estás renunciando en tu domicilio anterior. Y allá tienen la obligación de enviarla al organismo electoral. Y después del huracán María, con la inmigración masiva que hubo, a la comisión llegaban unos mamotretos así de affidavits de gente en otros estados renunciando. Y la postura del PIB en esta controversia era que si en efecto existe el documento de alguien renunciando a ser elector en Puerto Rico, definitivamente esa persona no puede estar en el registro delito activo electoral.
En Puerto Rico no hay tal cosa como sacar a alguien del registro. Tú no desapareces nunca. A ti te excluyen de las listas electorales. Pero en No este caso te apareces excluyen porque tú mismo hiciste una Claro, affidavit diciendo que me excluyan, que yo voy por a eso votar en Estados Unidos. te excluyen por residencia, pero Domicilio. siempre vas a estar en la lista electoral porque en cualquier momento puedes regresar y entonces te reactivas y apareces Correcto. nuevamente en la lista. La lista es lo que se usa el día de las elecciones para que puedas votar, para que aparezcas en la lista de tu colegio. Pero el registro electoral es continuo y permanente, por lo menos hasta ahora. No sé con la reforma Pero por lo electoral. que veo aquí, llegaron a un acuerdo, entonces Migdalia En que se van a Padilla, depurar. el PNP, la van a depurar. Entiendo que sí, que se van a depurar las listas. Me parece que eso es un trabajo que debería no esperar a un evento electoral para así hacerlo. Yo creo que es todo un proceso, y Adrián, tú me corriges, donde depurar las listas, esas eran las funciones de muchos funcionarios en la Comisión Estatal de Elecciones. Y este trabajo, pues claro, ya sea por María, por las razones que sean, porque acuérdate que alguien tiene que cargar con la responsabilidad de esto, ¿verdad? Y la culpa es huérfana, no tiene ni madre ni padre. Por lo tanto, nosotros pues entendemos que el proceso hay que hacerlo, pero sí hay que recordar que siempre existe un remedio, y es el remedio de la recusación o recusaciones, ¿verdad? Por domicilio y por otras causales, pero en esta que es la que estamos hablando por domicilio, la Comisión Estatal de Elecciones, a través de su Junta de Inscripción Permanente y sus comisionados electorales de los diferentes municipios, este proceso se puede llevar. Ahora, es un proceso donde la persona más adelante demuestra que sí, que ese es su domicilio, o sencillamente lo orientan y se inscribe en el lugar donde, ese es cuando viven aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En el lugar donde está residiendo o donde tiene su domicilio actual. Ahora, si esa recusación prevalece, pues la persona lamentablemente la van a excluir de la lista y no tendrá derecho, como sí aparece su nombre, pero con la palabrita al lado de excluido, inclusive en un evento electoral te traen una lista aparte con los excluidos. Por lo tanto, esa persona, a menos que no ¿verdad? Vuelva a inscribir, o sencillamente, como dice Adrián, que regrese, entonces vuelve otra vez a tener como su sé que me asiento tengo que electoral. ir, esa es una de mis preocupaciones. Ahora mismo, debido al COVID, hay mucha gente que hoy puede perder el empleo y dicen, pues no tengo trabajo, no puedo pagar, tengo que montarme en un avión y regresar a Puerto Rico. Se Pero queda en no un se inscribió limbo. allá. No se queda en un limbo. No se queda en un Por limbo. eso pregunto, porque hay hasta Bueno, una ya aquí en fecha Puerto límite. Rico no puede hacer nada ahora mismo porque el último día fue ayer. Pues exacto, por eso digo, se quedó en un limbo, no puede votar ni Para las allá. primarias, para las primarias. Las primarias. En las elecciones sí. Para sí las puede elecciones hacerlo. tienen hasta el 14 de septiembre. Para Si volverse ese trámite a activar. ocurre después del 14 de septiembre, es lo mismo que el periodista que no solicitó el voto adelantado, es lo mismo que el policía que no solicitó el voto adelantado. Esas listas hay que prepararlas y toma tiempo, y por eso todos esos términos se vencen 50 días antes del evento O electoral. sea que al que cabe, cabildeaban para Ada, que viniera, tenían que hacerlo antes, ya se murieron, pero ya eso no pueden. cabe señalar que si la persona, ya sea por el COVID, por la razón que sea, se fue de Puerto Rico, pero no se activó en ningún lado, o sencillamente, no estoy hablando del que se fue, por las razones de que se quedó sin empleo, los casos que trajo Ada. Ajá. Esa persona, si por ejemplo regresan, tienen todavía, porque nadie los recusó, por lo tanto su asiento electoral está ahí, es un elector activo porque votó en las elecciones pasadas. Pues mira, puede votar en Puerto Rico, a menos que el mismo día del evento traten de recusarlo, y si la persona dice, mira, no, yo te digo que yo vivo aquí, firma la recusación y ese voto se cuenta. Ahora, si aparece en una lista de, por ejemplo, solicitó el voto adelantado y no fue al voto adelantado y se presenta en su colegio electoral el día del evento, pues mira, esa persona posiblemente aparezca excluida de la lista. Sin embargo, lo que hacen es que lo mandan entonces a votar en el colegio añadido a mano, que entonces es el que se trabaja el día de lo que es el escrutinio general, y entonces ahí se valida o no se valida el voto. O sea, yo creo que el derecho al voto de las personas, la comisión tiene, y los reglamentos y manuales de procedimiento de la comisión le dan la oportunidad para que persona pueda votar. Pues nos tenemos Por lo que menos retirar. votan, que se cuenta el voto es otra cosa. Gracias
al licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño, a la senadora Migdalia Padilla Albelo por el Partido No Progresista y también al senador Javier Aponte Dalmau por el Partido Popular Democrático, representante nuevamente, lo subo todavía no es senador. al Senado. Haciéndole campaña. Mira, muchachos, Dios me libre. Bueno, pues nada, nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Gracias. Linda noche para los tres. Igual, Gracias, claro que sí.